Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. En este día vamos a seguir leyendo Frankenstein de Mary Shelley. Hoy vamos por el capítulo 14. Vamos. Cierto tiempo transcurrió hasta que pude conocer la historia de mis amigos. No podía dejar de impresionarme profundamente, ya que incluía circunstancias interesantes y de un modo prodigioso para alguien como yo sin experiencia. El anciano se llamaba Delacy. Descendía de una buena familia francesa y había vivido muchos años en la riqueza, respetado por sus superiores y querido por sus pares. Su hijo se había educado al servicio de su país y Agatha se contaba entre las damas con más distinción. Pocos meses antes de que yo llegara, habían vivido en una ciudad grande y llena de lujos llamada París, rodeados de amigos y gozando de todos los placeres. El padre de Sefi había sido la causa de su ruina. Era un mercader turco que vivía en París desde hacía largos años de improviso. Tuvo problemas con el gobierno por razones que no pude entender. Fue detenido y llevado a la prisión el mismo día que Sefi llegaba a Constantinopla para encontrarse con él. Fue procesado y condenado a muerte. La injusticia de la sentencia era evidente. Todo París estaba indignado y se dijo que su religión, unida a su riqueza, eran las causas de su condena y no ese crimen que le achacaban. Casualmente, Félix presenció el proceso. Sintió un gran horror cuando escuchó el fallo de los jueces. En ese mismo instante se juramentó para liberar al condenado y se puso a buscar los medios. Luego de muchos intentos de entrar en la prisión, halló una ventana con gruesos barrotes, en una parte del edificio que no estaba demasiado vigilada. Por allí entraba la luz a la celda del desdichado musulmán. Cargado de cadenas, éste aguardaba con desespero el cumplimiento de la bestial sentencia. Félix llegó al lugar por la noche y le comentó al reo lo que pensaba hacer. El turco, animado por esas palabras, prometió colmarlo de riquezas. Félix rechazó las promesas, pero cuando vio a la bella Sefi, que tenía permiso para visitar al padre, que le agradecía con gestos su actitud, el joven no pudo menos que pensar que el condenado tenía un tesoro que recompensaba largamente los esfuerzos y peligros. El turco advirtió de inmediato la impresión que su hija causara en el corazón de Félix y trató de atarlo a sus intereses prometiéndole la mano de Sefi, tan pronto estuviesen todos en un lugar seguro. Félix era muy digno de aceptarle la oferta, aunque contemplaba esa probabilidad como la culminación de su propia dicha. Durante los días que siguieron, mientras se hacían los preparativos para la fuga del comerciante, Félix recibió varias cartas de la joven, quien se expresaba en su lengua gracias a los oficios de un servidor de su padre que sabía francés. La joven le agradeció vivamente sus intenciones de liberar a su padre y al mismo tiempo se lamentaba de su propio destino. Tengo copias de las cartas porque en la choza conseguí elementos para escribir y las cartas estaban a menudo en las manos de Félix y Agatha. Las preparé antes de irme para que compruebes la veracidad de mi relato, pero como el sol ya avanzó demasiado en su curso, tengo tiempo solamente de repetirte algo de las mismas. Sefi relataba que su madre era una árabe cristiana, capturada y convertida en una esclava por los turcos, mujer de una belleza muy especial, había conquistado el corazón del turco, que se casó con ella. La joven hablaba de su madre con mucho entusiasmo. Nacía en libertad, odiaba la esclavitud en la que se encontraba. Instruyó a su hija en su religión, le enseñó a elevarse intelectualmente y le inculcó una independencia de espíritu que estaba prohibida en las mujeres educadas en la religión de Mahoma. La mujer murió, pero sus lecciones quedaron grabadas en la mente de Sefi, a quien le disgustaba retornar al Asia para vivir enclaustrada en un harén, realizando tareas infantiles que eran apropiadas para su alma, que ya se había acostumbrado a las grandes ideas y a la noble emulación de la virtud.
La posibilidad de casarse con un cristiano y de quedarse en un país que le permitía a las mujeres ocupar un lugar en la sociedad le seducía. Había fecha para la ejecución, pero la noche anterior el prisionero dejó la prisión y antes de que llegara el alba se encontraba a muchas leguas de París. Félix había obtenido pasaportes para su padre, su hermana y él mismo. Le había comunicado sus planes al padre, que colaboró dejando su casa con la excusa de emprender un viaje, ocultándose con su hija en un barrio apartado de la ciudad. Félix condujo a los fugitivos hasta la ciudad de Lyon y luego de atravesar Monte Cenis llegaron a Leghorn, donde el comerciante esperaría una situación favorable para pasar a territorio que estaba bajo el dominio turco. Safi se quedó con el padre hasta el día de la partida y durante ese tiempo el turco renovó la promesa de que su hija le pertenecía al hombre que había conseguido liberarlo. Félix permaneció con ellos mientras se complacía tratando a la joven, que le transmitía su afecto simple y tierno. Conversaban a través de un intérprete y otras veces con gestos. Safi le cantaba dulces canciones de su país natal. El turco permitió esta intimidad y alentó a los jóvenes amantes mientras desde el fondo de su corazón preparaba planes que eran diferentes. Odiaba la idea de que su hija se uniera a un cristiano, pero temía la reacción de Félix. Sabía que aunque se encontraba en poder del hombre que lo liberara, podía entregarle al Estado italiano, que era donde ahora residía. Examinó mil planes para prolongar el engaño y el día de la partida su intención era viajar con su hija. Las noticias llegadas de París facilitaron sus planes. El gobierno francés reaccionó ante la huida y no escatimó esfuerzos para descubrir y castigar al que facilitó la fuga. Muy pronto se descubrió la conspiración de Félix. De Lacy y Agatha fueron encarcelados. La información llegó hasta Félix y lo despertó de su placentero sueño. Su padre ciego, anciano y su hermana yacían en una mazmorra mientras él gozaba del trato de la mujer que amaba. Ese pensamiento lo torturó. Acordó con el turco que si él le encontraba una oportunidad favorable para huir antes de que Félix regresara de Italia, Safi se quedaría en un convento en Leghorn. Abandonando a la joven árabe, marchó a París, donde se entregó a la venganza de la ley, con el propósito de que liberaran a su padre y hermana. No tuvo éxito, permanecieron encarcelados 5 meses antes de la sustanciación del proceso, y el fallo de los jueces les quitó la fortuna y fueron condenados al destierro para siempre. Hallaron un refugio miserable en esa casita de Alemania, donde los descubrí. Pronto Félix tuvo noticias del turco traidor, por quien él y su familia habían padecido opresión y perdido su fortuna. Había abandonado Italia con su hija y en actitud vil le había enviado a Félix una ínfima suma, según dijo, para que se mantuviera. Estos eran los acontecimientos que se quedaron en el corazón de Félix y que habían hecho de él un ser triste. Soportaba la pobreza y le satisfacía mientras fuera la prueba de su bondad. Pero la ingratitud del turco y la pérdida de la bella amada Safi eran dolores irreparables. De allí que la llegada de la joven le diera la alegría a su alma. Cuando llegó a Leghorn, la noticia de que Félix había perdido toda su riqueza y su rango, y el mercader le dijo a su hija que no pensara más en el joven y que se aprestase a volver a su país natal. La naturaleza nada mezquina de Safi se sintió ultrajada e intentó convencer al padre para que revocara esa orden, pero éste se fue furioso y reiteró su orden tiránica. Pocos días después, el turco entró en el cuarto de su hija y le comentó que creían habían descubierto su residencia en Leghorn y que en poco tiempo le entregarían al gobierno francés. Había contratado un barco que los llevaría a Constantinopla unas pocas horas más. Se proponía dejar a su hija bajo los cuidados de un sirviente de confianza para que los siguiese luego con la mayor parte de sus bienes, que aún no habían llegado a la ciudad. Cuando se halló sola, Safi trazó el plan que debía seguir en la emergencia. No quería vivir en Turquía y se oponían a ese destino, no solo su religión sino sus sentimientos.
Algunos papeles de su padre le informaban del exilio de su joven amante, y así supo el nombre del pueblo donde estaba residiendo. Vaciló un rato, pero luego tomó la decisión. Con algunas joyas y una suma de dinero, salió de Italia con una criada que era nativa de Leghorn, pero que entendía el turco. Así partió para Alemania. Llegó sin contratiempos hasta una ciudad que estaba a unas 20 leguas de la casa de Lacy, cuando su criada cayó muy enferma. Sefí la cuidó con abnegación, pero la pobre muchacha murió y la joven árabe quedó totalmente sola, sin conocer el idioma ni las costumbres. Sin embargo, cayó en buenas manos. La italiana había mencionado el nombre del lugar a donde iban, y luego de su muerte, la mujer de la casa en que vivían se preocupó para que Safí llegara a la vivienda de su joven amante. Y ahí terminó el capítulo número 14. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.